La roca ungida. En esta semana, abrimos el libro de Génesis para dar un recorrido desde el capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 3. Una porción que lleva por nombre Vayetze. Y tiene un protagonista especial. Jacob. El hombre que conmovió el corazón de Dios. Rememorando, para entrar en contexto. Abraham recibió la promesa de que su descendencia heredaría la tierra que fluye leche y miel. Abraham tuvo primero 2 hijos, Ismael e Isaac. Y después tuvo muchos más. Pero fue en Isaac donde Dios le dice que tendrá el linaje escogido. Isaac entonces tiene 2 hijos también. Pero Dios elige al pequeño para cumplir en él la promesa hecha a Abraham. Es en los hijos de Jacob donde se forma el pueblo escogido. La familia de Dios. Porque el pueblo elegido se conforma en los hijos de Jacob y no en todos los hijos de Abraham, que era un amigo para Dios, o, porque no con Isaac, que tenía tantas virtudes. Padre amoroso. Marido apasionado. Hombre de bien. Pacificador y generoso. ¿Por qué entonces en los hijos de Jacob? Tenemos que ver cómo era Jacob. ¿Qué hacía? Y cómo actuaba, y tratar de encontrar aquello que conmovió el corazón de Dios. Jacob era un hombre tranquilo, al que le gustaba el estudio. Génesis 25, versículo 25. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El estudio le llevó a comprender los valores que son importantes para Dios. Entre ellos la primogenitura. Por eso la anheló y la buscó. Génesis 25, 31 al 33. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. A pesar de ya ser un adulto, Jacob también era un hijo obediente. En Génesis 27 y 28 vemos a un Jacob siguiendo las indicaciones de su madre, para tratar de obtener la bendición del primogénito. Y luego lo vemos siguiendo las indicaciones de sus 2 padres, para huir de su hermano, rumbo a la tierra de su familia materna. Jacob también era un hombre temeroso de Dios. Vemos su reacción luego del sueño de la escalera que da al cielo. Génesis 28 versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Cuando Jacob se dio cuenta que la piedra que había tomado como cabecera al dormir, era parte de un altar que su abuelo Abraham había construido para Dios, hay que ver lo que hace. Génesis 28, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Pero además, Jacob nos muestra que confía en Dios. Y es agradecido. Hace votos a Dios. Y busca retribuir la bendición de Dios. Génesis 28, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora veamos, cuando llega a la casa de la familia de su madre Rebeca, y se encuentra con Raquel. Raquel, sobrina de Rebeca, la ve, y así reaccionó Jacob. Génesis 29, 10 y 11. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. ¿Por qué besó a Raquel? Alzó su voz. Y lloró. Porque al ver a Raquel, se acordó de su mamá, a quien ya no volvería a ver, jamás. A partir de ahí, vemos a un Jacob siendo manipulado por su tío Labán y por sus primos. Él busca casarse con Raquel, pero lo condicionan. Lo hacen trabajar 7 años, y luego lo engañan,
y lo casan con la hermana mayor, Lea. Y lo hacen trabajar otros 7 años para poder lograr a Raquel. Luego con Silpa y Bilha, las siervas de sus esposas, y las toma también por esposas. Y luego lo manipulan con el ganado. ¿Qué hombre adulto y maduro acepta ser tratado de este modo? ¿Por qué Jacob se deja tratar así? Y así, en toda la vida de Jacob, vemos a una persona de quien se podría decir, tenía un carácter débil. Porque luego sus mismas esposas lo manipulaban, especialmente Raquel, a quien él más amaba. Y luego los mismos hijos, que cometieron cosas terribles, sobrepasando la autoridad de su padre. O engañándole, incluso el mismo José, a quien él más quería, le malinformaba de la conducta de sus hermanos. Jacob tenía una característica especial. Él no veía la maldad en nadie. Y nunca hizo guerra contra nadie. Aceptó hacer pacto con su suegro que tanto daño le hizo. Creyó en el arrepentimiento de Hamer cuando abusaron de su hija Dina. Y confiaba en sus hijos, a pesar de todo lo que éstos hacían. Jacob no entendía de celos ni de envidias. Por eso abiertamente demostraba su amor por su esposa Raquel a pesar de tener otras 3 esposas, y por su hijo José, teniendo más hijos e hijas. Tenía pena con su padre Isaac. Y tardó unos años en llegar con él, a pesar de ya haber regresado a la tierra prometida. Tenía miedo de su hermano Esaú y le mandó regalos. Y en la víspera de ese encuentro con Esaú, su hermano que había jurado matarlo, Jacob decide quedarse solo lleno de miedo. Hay estudios que interpretan ese miedo como el de un niño que va a ser maltratado. Y ante esto, tuvo que venir el mismo Mesías. No en forma del ángel de Adonai, sino en forma de hombre, para estar con él toda la noche. La pelea que se describe en la Biblia no fue una pelea física, sino una discusión en la que aquel varón le daba argumentos a Jacob para superar su miedo. Y Jacob le expresaba los motivos de ese miedo. Y los argumentos de Jacob conmovieron y convencieron a aquel varón. Por eso dice la Escritura respecto a Jacob: luchó con Dios y venció. Y lo bendijo. Le cambió el nombre por Israel. Y dice la Biblia que fue liberada su alma. Cuando los discípulos de Yeshua le preguntan quién será el mayor en el reino de los cielos, Yeshua recuerda a Jacob de esta manera. Mateo 18, del 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por cierto, en los comentarios al calce, en el Código Real, se menciona el nombre de ese niño, como Jacob ben Abraham. Entonces, vemos en Jacob a un hombre con la mentalidad inocente, como la de un niño. El alma pura, como la de un niño, y el corazón limpio, como el de un niño. Y eso cautiva los sentimientos de Dios, y viene la propuesta. Génesis 28, verso 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y a esa propuesta viene la respuesta de un hombre de corazón puro. Génesis 28, versos 20 y 21. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Aquí vemos que a Jacob le importan únicamente las bendiciones básicas, más que las grandes promesas. Porque Jacob estaba convencido que si Dios nos sustenta en lo básico, lo demás lo va a cumplir. Por eso hace el voto del diezmo. Es la certeza en Dios la que motiva a Jacob.
Pero la certeza de Jacob tiene como base el conocimiento de Dios que estudió durante 23 años, en la tienda de Sem, hijo de Noé, según el libro de Yazar, capítulo 28, versículo 18. Entonces Jacob nos enseña que la certeza en Dios es el conocimiento de Dios puesto en práctica. La gran lección que nos da la vida de Jacob es para autodeterminarnos, viendo nuestra alma, nuestra mentalidad, y preguntarnos a nosotros mismos si tenemos un corazón capaz de cautivar a Dios. Pero además de cautivar el corazón de Dios, esta paraxa nos lleva a descubrir la poderosa influencia que tiene Jacob con el Mesías. La palabra Mashiach es transliterada como Mesías y la han traducido al español como Cristo y significa ungido. Yeshua, conocido por la religión como Jesús, es el Mesías, llamado el Cristo. Es entonces el ungido de Dios. Y la pregunta es, ¿quién lo ungió? ¿En qué lugar del mundo fue ungido? ¿Qué día y a qué hora fue este ungimiento? ¿Quiénes estaban presentes en ese ungimiento? Son preguntas que nunca nos hacemos porque las damos por entendidas. Seguramente fue Dios quien lo unge. La unción tuvo que ser en el cielo. Son los supuestos que nos hacemos sin ir más allá a buscar las respuestas. Al Mesías también se le conoce como la roca de Israel. ¿La roca? ¿Por qué la roca? ¿Quién le puso ese título? ¿Por qué es llamado así? Decimos que es la roca, pero no vamos al origen. No respondemos el por qué, cómo, cuándo, dónde. Solo nos dicen que Él es la roca y damos por entendido que Él es la roca y ya. Pero todo tiene un origen y un motivo. Y en la Biblia, ninguna palabra está de más. Todo tiene un motivo, el cual nos lleva a poder cuestionar y responder todas las inquietudes que nos surgen en el estudio bíblico, pues específicamente, la Torá no oculta ni se guarda nada. Génesis 28 es un capítulo fundamental en la historia de la fe en el único Dios verdadero, y en su Hijo Yeshua, Jesús de Nazaret. A partir del versículo 10, nos encontramos con Jacob, que viene huyendo de su hermano Esaú, que juró, le mataría, y llega a cierto lugar, donde se detiene a reposar. Génesis 28, verso 11. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Aquí la Biblia hace énfasis en dos detalles importantes. El primero de ellos nos dice que Jacob se detiene en ese lugar, porque el sol ya se había puesto. Los que guardan los mandamientos de Dios, de inmediato, ubican el día que era, pues la gente de fe, un día en especial de cada semana, está atenta al momento de la puesta del sol, porque es el indicativo de que inicia el Shabbat. Así que, estamos hablando de que esto está sucediendo un viernes por la tarde, a la puesta del sol, o sea en el momento que comienza el día de reposo. Es en ese momento cuando Jacob se queda dormido y tiene el famoso sueño de la escalera, con ángeles que suben y bajan, y en lo alto de la escalera estaba Dios. En ese mismo sueño, Dios le habla a Jacob. Luego, cuando Jacob despierta, se da cuenta del lugar donde estaba y reconoce ese lugar. Génesis 28, versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Era el mismo lugar donde Dios se aparece a Abraham cuando éste llegó a la tierra prometida. Génesis 12, versículo 7. Y apareció Dios a Abram, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. El mismo lugar por donde su abuelo Abraham entró a la tierra prometida. Y Dios se le apareció en ese mismo lugar. Jacob iba de salida de la tierra prometida, y Dios le había hablado. Y las piedras que Jacob toma y se las pone de cabecera son del altar que Abraham edificó en ese lugar. Por eso tuvo miedo.
Es importante analizar la manera como reacciona Jacob al despertar y darse cuenta del lugar donde está. Hay dos exclamaciones que resultan muy importantes y que expresa Jacob. Ciertamente Dios está aquí. Reconoce que lo que vivió fue algo más que un simple sueño. Pues es el lugar donde Dios se le había aparecido a su abuelo. Y ahora, en ese mismo sitio, Dios le había hablado a él, por eso dice: ciertamente Dios está aquí. En una encuesta de un programa de televisión con el actor Kirk Cameron, se le preguntó a la gente lo siguiente: si Dios se le presentara de momento, ¿usted qué le diría? El 85% de las personas le pediría algo. Perdón, salud, dinero, bendiciones, o le pediría por alguien más, pero todos le pedirían algo. El 15% restante dijo que lo alabaría y le adoraría. Pero, ¿qué hizo Jacob? Dios estaba en ese lugar, y Jacob, luego de reconocer el sitio, y que era un lugar donde Dios se manifiesta, él expresó toda su sinceridad. En español, la traducción dice que dijo: yo no lo sabía. En el idioma original de la Biblia, que es el hebreo, dice: Ve, Anoki, lo yadati. La traducción textual de lo que dijo Jacob es: y yo no sé qué hacer. Jacob venía huyendo de un peligro. Su hermano lo quería matar y tenía a Dios ahí con él. Y Jacob, en lugar de pedirle algo, hizo algo. Génesis 28, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Jacob, un hombre sin maldad. Sin una agenda egótica, llena de intereses personales, en lugar de pedirle algo a Dios, le da un regalo a Dios. Una roca, sobre la cual derramó aceite. Una roca, la cual ungió, con aceite para dársela a Dios. Fue la manera como Jacob quiso honrar a Dios. Pero, ¿qué le respondió Dios cuando Jacob le ofrece de regalo esa roca ungida con aceite? Está preciosa. Vamos a comprobarlo delante de dos testigos, para que conste toda palabra. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y Dios toma ese regalo con tal agrado que ese regalo se vuelve símbolo del Hijo de Dios. El ungido, la roca de Jacob. El Mesías, la roca de Israel. Así es como surge el título de la roca de Israel. En el momento que queda ungido, de manera simbólica, el Cristo, el Mesías. Fue en un Shabbat por la mañana, delante de Dios y de los ángeles que suben y bajan del cielo, y en Betel, el lugar que originalmente se llamaba Luz, porque ahí mismo Dios dijo: hágase la luz, y aparece la luz de este mundo, el Mashiach, la roca de Israel. Porque así lo revela su palabra. Y en su palabra está su presencia.